La clase de hoy la vamos a dedicar al estudio de las unidades funcionales que estén trabajando a flexión compuesta. Hemos visto hasta ahora una viga trabajando flexión simple, no importa si la viga es isoestática o es hiperestática, el mecanismo de función es el mismo. Una vez que nosotros establecemos el equilibrio y decidimos seccionar la estructura para conocer las solicitaciones de las cargas activas, encontramos que nuestra resultante izquierda tiene dos solicitaciones, cortante y momento. ¿Ah? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros, por algún motivo, no importa si es por la afectación de la barra, los vínculos y demás, eh, qué pasa si nosotros, además de estas dos solicitaciones, tenemos la componente de axil actuando en una parte de la barra o en toda la barra? Pasa que entonces estamos frente a un caso de flexión compuesta. Vamos a introducir, traemos un concepto asociado de la clase de arcos, que ustedes estoy segura que ya la revisaron, que es el concepto de arco funicular. Un arco funicular trabaja a flexión pura. El arco es funicular solo para un estado de carga particular, donde todo el arco está trabajando a compresión simple y hay ausencia de flexión. Ahora, ¿qué pasa? Existe el arco, imaginemos que el arco es una estructura rígida y es posible que pueda generar o pueda soportar alguna variación leve de carga. Eso genera una desviación pequeña de la directriz del arco con referencia a la curva funicular. Es entonces donde aparece una incorporación de flexión. En todo arco existe siempre una combinación de compresión y flexión. El tema es a qué porcentaje. Un leve corrimiento por una desviación pequeña de carga genera un momento flector pequeñito. Ahora, claro, si el flector es bastante más grande, pues entonces habrá que acomodar. Para reducir la flexión, la forma del arco debe ser lo más aproximadamente posible a la funicular de la carga que lo representa. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos secciones importantes, es posible que haya alguna variación de carga considerada por la esbeltez, que, por el fenómeno del pandeo que genera algún tipo de flexión, o porque en realidad si hay un desplazamiento, un leve corrimiento de la funicular de cargas con referencia a la dirección del arco. Quien trabaja mucho con este concepto es Gaudí y esto se puede ver en casi toda su arquitectura. Este caso de la Sagrada Familia lo pueden ver bien desglosadito en la clase de arcos funiculares. Bien, un poco el concepto de trabajo de Gaudí es a partir de eh, colgar de una placa un montón de cables funiculares, un montón de cables, está bien, de cables, y colocar pesos que son representativos de la estructura que está soportando, en el caso de la Sagrada Familia, de esas torres divinas que tiene. Una vez que él tiene esa representación, la fija, la da vuelta y a partir de allí genera el proceso de proyección, de proyecto. Bueno, es otro ejemplo de cable funicular, de arco funicular, perdón, que trabaja para puentes. Este está en Inglaterra, pero hay en Barcelona también, hay muchos puentes de este tipo a lo largo de todo el mundo. Acá hay otro ejemplo de Renzo Piano, que trabaja con estos arcos funiculares, y bueno, los pórticos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en la clase de hoy y la clase que viene, ¿sí? Vemos, en este caso es un pórtico triarticulado, ¿sí? Que tiene dos articulaciones fijas como sustento en la fundación y una articulación que es espacial, que ya obviamente es libre, que es el apoyo conjunto entre los dos pórticos a nivel espacial.
Muy bien. Este es otro ejemplo. También el puente peatonal en Alicante, donde podemos ver el arco funicular. Y otro ejemplo de pórtico es este pórtico es en maderas, ¿sí? En Austria. Bueno, y finalmente, como ejemplo, tenemos en las termas de Aymán, en Salto, ¿sí? Que es particularmente este caso es interesante porque podemos bien ver la rigidización del nudo donde se unen dos de las barras y las articulaciones entre los pórticos y con el sustrato, con el suelo, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo identificamos entonces nuestras estructuras aporticadas? ¿Qué estamos hablando cuando hablamos de pórticos? Son estructuras que están constituidas por una sucesión de barras de eje rectilíneo o curvilíneo, pero que mantienen una estricta continuidad material entre ellas y a su vez se vinculan al plano sustentante mediante los vínculos que hemos conocido. Ahora, ¿cómo es la configuración de esos vínculos? Es si esa estructura de pórtico empieza a ser biarticulada, triarticulada o hiperestática. Nosotros en la clase de hoy vamos a ver pórticos biarticulados, es decir, que la forma del pórtico con la forma de sustentación o de asegurar el equilibrio con el plano sustentante va a ser mediante dos articulaciones, una fija y una móvil. La clase que viene vamos a ver pórticos triarticulados, donde los dos elementos aporticados van a apoyarse entre ellos mediante una articulación que va a ser deslizante en el espacio, pero se van a apoyar en el plano sustentante mediante dos articulaciones fijas. ¿Qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar entonces que nuestra resultante izquierda, a medida que va recorriendo el eje del pórtico, ya no va a encontrarse solamente con solicitaciones de cortante y de momento flector, sino que además se le va a sumar la solicitación del axil. Pero bueno, ¿cómo es este sistema de sin continuidad y con continuidad interna? ¿Sí? ¿Qué quiero decir cuando hablo de continuidad material? Básicamente nosotros hemos estado analizando hoy, hasta ahora, eh, un elemento sin continuidad material. Hemos equilibrado un sistema de vigas, varios sistemas de vigas, tanto isostáticas como hiperestáticas, pero que en realidad la unión del elemento entre el sistema viga, unidad funcional viga y unidad funcional pilar, ha sido articulaciones. ¿Qué pasa con las articulaciones? Las articulaciones, como veíamos, no descargan momentos flectores, es decir, el eje de la barra de la viga puede girar libremente, ¿sí? Y por lo tanto lo que va a descargar son fuerzas horizontales o verticales, dependiendo de las cargas que estemos transmitiendo, pero no va a descargar momentos flectores. Por lo tanto, la viga va a tener solicitaciones de cortante y de momento, y los pilares va a estar sometidos a compresión simple porque solo va a recibir un esfuerzo vertical. Bueno, ¿qué pasa cuando este sistema no es de viga y pilar y es de pórtico? Es un único elemento, primero que nada, y por lo tanto los nudos son monolíticos, son rígidos, van a mantener los ángulos de diseño, en este caso son 90 grados, pues entonces van a mantener los 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver entonces ahora, porque ahora que estamos hablando de todo esto, estamos hablando de deformaciones. Por lo tanto, dijimos, una viga que está sometida a una carga se deforma, sus extremos giran libremente con respecto a los pilares, por lo tanto, reciben una carga gravitatoria, se mantienen verticales. Pero ¿qué pasa entonces con cuando tenemos al pórtico? El pórtico recibe una carga vertical, esta carga vertical va a deformar el eje de la viga, pero como el eje de la viga está monolíticamente unida hacia el eje de los pilares, por lo tanto, para poder tener esta deformación, que sería como la deformación que mantendría si la viga no tuviera
la articulación, es decir, si mantengo esta deformación constante para aquí, pues entonces lo que va a pasar es que sí o sí los pilares tienen que abrirse. ¿Sí? Vale. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Los pilares no pueden abrirse porque tenemos dos articulaciones abajo que no son deslizantes. Si las articulaciones fueran deslizantes, por lo tanto, y para mantenerse, para mantener la deformación inicial que estamos asumiendo acá arriba, pues entonces los pilares se van a abrir. Como los pilares no pueden abrirse porque estos son articulaciones fijas, entonces los pilares van a establecer esta deformación. Como pueden girar acá abajo, van a girar y por lo tanto el eje del pilar inicial que era vertical y que aquí se mantiene rectilíneo, pues entonces va a empezar a ser curvilíneo. ¿Se entiende? Y por lo tanto lo que está pasando acá, como el nudo tiene que mantener los 90 grados, es que esta deformación va a disminuir la deformación del eje de la barra. ¿Sí? El nudo se va a mantener a los 90 grados y por lo tanto acá están apareciendo momentos flectores. Ya los vamos a ver un poquito más de entendimiento. ¿Sí? Pero en consecuencia, entonces, como los nudos de abajo, o sea, es decir, la base de los pilares no pueden desplazarse hacia afuera, eh, entonces sí o sí la deformación de los pilares va a arrastrar la deformación de la viga. ¿Se logra entender el concepto? La deformación de la viga entonces empieza a deformar el eje de los pilares. ¿Sí? Entonces, la carga que está apareciendo acá arriba tiene consecuencias directas sobre la deformación y por lo tanto solicitaciones del pilar. Bueno, esto es más un poquito de lo que estamos hablando. Las deformaciones de la viga se modelizan completamente independientes de las deformaciones de los pilares, mientras que la deformación de la barra superior es menor gracias a la restricción que tiene en el giro de los extremos de los pilares. ¿Tá? Bien, ¿qué pasa entonces a su vez con la deformación global? Vamos a ver acá, dijimos, la viga deforma, aparece la flecha, aparece un giro en el eje de la tangente de la deformada, ¿sí? Y cuando aparecen las descargas para los pilares, el pilar se acorta. Aparece entonces una flecha para la viga y un acortamiento para el pilar. ¿Qué pasa con el pórtico? Bueno, pasa que el nudo es el que gira, pero el nudo mantiene los 90 grados, porque está monolíticamente armado esto, ¿sí? Esto es un único nudo y lo que va a hacer cuando quiera deformar, cuando quiera girar, no es que va a girar esta barra, sino que va a girar el nudo, manteniendo los 90 grados. Por lo tanto, aparece acá arriba un ángulo de giro tita, que va a ser el mismo ángulo de giro que va a mantenerse entre esta barra y esta otra que va a adquirir, porque lo que giró fue el nudo entero, ¿sí? Y a su vez, esta flecha que aparece acá, que va a haber obviamente una flecha, va a ser menor que quién, que esta, por supuesto, ¿sí? Porque acá permite el giro y acá no. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es que la deformación del pilar responde a la deformación, ¿sí? Por compresión y a su vez la deformación por flexión que transmite la barra horizontal sobre la barra vertical. Bien, es que entonces las uniones rígidas entre los elementos se comportan de manera monolítica, ¿sí? Y van a aparecer las tres solicitaciones que estamos viendo. Como consecuencia de todo esto, entonces podemos asumir que los pórticos son más resistentes frente a las cargas verticales y horizontales que el sistema de viga y pilar. Por este motivo es que los pórticos en realidad que se utilizan para grandes luces, ¿sí? Eh,
Mientras que el sistema de viga y pilar, cuando los tenemos arrastrados en los dos sentidos, se utiliza para elementos con menores luz. Bien, vamos a concentrarnos ahora en el equilibrio global del pórtico biarticulado. ¿De qué va a depender? Obviamente, como siempre, de los vínculos y el sistema de cargas. Entonces, primero vamos a modelizar las acciones que tenemos en nuestra estructura. Posteriormente, esquematizamos el modelo geométrico y luego modelizamos los vínculos. Bien, nosotros acá teníamos un sistema de pórticos que sabemos que tienen que ser biarticulados, que a su vez está recibiendo una losa y una viga. La losa, como modelo de acción, la vamos a modelizar como una carga superficial, que va a apoyarse en estas dos ramas de pórtico y por lo tanto tenemos la descarga de la losa, vamos a tomar como siempre la faja de 1 metro y vamos a ver que la descarga de la losa va a ser en este caso 1000 decanewton por metro por cada metro lineal de losa. Y a su vez la carga de la viga va a tener una carga gravitatoria, ¿sí? Pero también supongamos que esta carga, esta viga va a recibir una carga de viento, ¿tá? Vamos a analizar un poquito de esto. Consideramos que la carga del viento es importante, mientras que la carga que recibe gravitatoria por el peso de la viga, por ser una viga de acero, vamos a despreciar su peso propio. Por lo tanto, nos vamos a quedar con solamente la fuerza del viento, que la vamos a modelizar como perpendicular al eje de la barra. ¿Sí? Bien, una vez que modelizamos este sistema de acciones, vamos y entendemos el modelo geométrico de la viga, del pórtico, ¿sí? Estas tres barras que tienen continuidad material, por lo tanto los nudos son rígidos. Modelizamos, una vez que entendemos el modelo geométrico, podemos modelizar el esquema de vínculos, que como dijimos va a tener que ser un pórtico biarticulado y eso depende entonces que una de las articulaciones es fija y la otra es deslizante. Bueno, una vez que hicimos el modelo geométrico y de cargas y de vínculos, podemos pasar a entender cómo resolver nuestro equilibrio, ¿sí? Como siempre vamos a trabajar en los dos planos, en el plano de situación y en el plano operatorio. Eh, y en el plano de situación vamos a reconocer el sistema de vectores y que vamos a luego pasar hacia el plano operatorio de manera gráfica con las traslaciones de paralelas. Bien, lo primero entonces es ubicar la dirección de las fuerzas, ¿sí? Y llevarnos al plano operatorio la primera fuerza que estaría apareciendo, si nosotros analizamos el pórtico siempre de izquierda hacia la derecha, vamos a tener una línea de lectura clara de izquierda hacia la derecha, entonces estamos teniendo que nuestra primera fuerza que aparece es la fuerza de 500. Trasladamos la fuerza, la paralela a la dirección del vector de 500 decanewtons y modelizamos a escala esos 500 decanewtons. ¿Sí? En este caso será unos 100 si ustedes están trabajando en papel. Bueno, a continuación, donde termina la fuerza de 500, el vector fuerza 500, aparece la paralela al vector de la carga 3000. Por lo tanto, modelizamos nuevamente la carga de 3000 y obtenemos la resultante de fuerzas total. Esta resultante de fuerzas total es la fuerza que está actuando dentro del sistema del plano de situación, que lo vamos a llevar nuevamente al plano de situación. ¿Cómo ubicamos entonces esta fuerza total? Como hicimos, como ya sabemos, ubicamos en el punto de concurrencia
de las dos direcciones de las fuerzas, ubicamos la paralela a la resultante total. Una vez que tenemos ubicado la dirección de la resultante total, entonces nos queda identificar el vínculo simple. El vínculo simple va a ir, en este caso, sabemos que es una articulación deslizante, que este tipo de articulaciones responden a un vector perpendicular al plano de apoyo, ¿sí? Por lo tanto, ubicamos la dirección de la reacción porque es un dato que nos está dando el vínculo. Una vez que encontramos entonces la dirección de la reacción, como dijimos, perpendicular al plano de apoyo, nos resta buscar el punto de concurrencia entre la resultante total y la dirección que establecimos del vínculo, RB, y a partir del punto de concurrencia hacia el vínculo A. Recordemos que todas las fuerzas tienen que concurrir en un punto para poder establecer el polígono de equilibrio. Y una vez que tenemos las dos direcciones dadas, la de RA y la de RB, solo resta llevarlas hacia el plano operatorio. Por lo tanto, pasamos la paralela a RB por cualquier lugar. En este caso yo ubiqué la paralela al vínculo simple por donde termina el vector de la resultante total y la paralela al vínculo en A por donde comienza el vínculo, perdón, el punto de origen de la fuerza. Una vez que tenemos establecido este sistema, solo resta buscar a escala la resultante de la reacción y en A y en B. Que eso, con la escala que venimos manejando, con el escalímetro de una escala 1-100, se mide el vectorcito a escala y ya está. Bien, estos son en cuanto a las direcciones. Ya sabemos que nuestro polígono vectorial tiene que estar cerrado para poder establecer el equilibrio y eso es lo que nos da los sentidos de los vectores. Una vez que establecimos los sentidos, los llevamos hacia el plano de situación y con eso nuestro polígono, perdón, nuestro pórtico biarticulado está en equilibrio. ¿Qué pasa entonces con la deformación? Bueno, como dijimos, los nudos, en este caso le pusimos tita y alfa, que sería el ángulo que tienen esos nudos, se van a mantener eh, inalterados. El ángulo tita y el ángulo alfa, antes y después de la deformación producto de la carga, se van a mantener inalterados, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que, vamos a ver un poquito, a la aplicación de la carga, y la articulación deslizante va a ceder, se va a desplazar y por lo tanto esta estructura se va a deformar como está, más o menos como esta estructura roja que acabamos de dibujar ahí. Bueno, vamos a ver este tema de línea de presiones. ¿Quién es la línea de presiones? Es el lugar geométrico de las sucesivas resultantes izquierdas. ¿Ah? ¿De qué va a depender? Va a depender de los vínculos y del sistema de cargas. Si no varían las condiciones de cargas ni de vínculos, la línea de presiones es única e independiente de la forma del pórtico. ¿Sí? O sea, vamos a ver un poquito qué es lo que está pasando. Si la línea de presiones, entonces, es el lugar geométrico de las sucesivas resultantes izquierdas, para poder hallarla o para poder dibujarla, tengo que entonces encontrar todas las resultantes izquierdas que existen en el pórtico. Es decir, en cada sección donde hay un cambio en la resultante izquierda. ¿Sí? Vamos a ver un poco qué es lo que estamos diciendo. Tenemos nuestro pórtico en equilibrio y tenemos nuestro polígono vectorial en el plano de operación. Entonces, nuestra primer resultante izquierda es en 1. ¿Que quién es? RA. RA va a ir desde A hasta la fuerza de 500.
porque a partir de la fuerza de 500, mi resultante izquierda va a variar. O sea que en el punto número 2, mi resultante izquierda va a seguir siendo RA. Una vez que paso a un diferencial después de la fuerza de 500, entonces mi resultante izquierda va a variar. ¿Quién pasa a ser entonces mi resultante izquierda? La fuerza RA más el vector de 500. Está definida como RI3. ¿Dónde está ubicada en el plano de situación RI3? Bueno, en donde está ubicada la concurrencia entre los puntos, entre la fuerza RA y la fuerza de 500, que es quien la define. Allí está ubicada RI3. RI3 no tiene alteraciones hasta que no empieza la carga de 1000. Ahí a partir de allí va a haber alteraciones en mi resultante izquierda y por lo tanto va a variar. Pero de este punto a este punto, la resultante izquierda, ¿sí?, va a ser siempre RI3. Por lo tanto, hasta el punto número 4, mi resultante izquierda va a ser RI3. ¿Cómo dijimos que iba a variar? Bueno, va a variar de aquí hasta acá, ¿sí? Y obviamente ya va a dejar de ser una poligonal, ¿sí? Se va a convertir ahora en lo que vamos a definir como una parábola, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa y cómo la definimos. Pero bueno, ¿hasta dónde mi resultante izquierda va a variar? Hasta que aparece la carga de 3000, que es la carga de 3000, es estos 1000 por estos 3 metros, ¿sí? Estos 3 metros de cota que están aplicados en la barra. Una vez que entonces nos definimos mi resultante izquierda I5, esta que está acá, es RA más la fuerza de 500 más la fuerza de 3000, estamos definiendo RI5, ¿sí? Que dónde va a estar ubicada en el punto de concurrencia de la fuerza de 3000 con RI3, que era esta. Muy bien, aquí nos definimos RI5, que obviamente por el tipo de vínculo que tenemos acá, es que viene, que mi resultante izquierda está sobre el eje del pórtico, ¿no? Bien. Nos definimos un sexto punto y quizá un séptimo punto, que es donde justamente cambia el eje de la barra, de aquí hasta aquí, pero igual sigue siendo mi resultante izquierda, sigue siendo RA más la fuerza de 500 más la fuerza de 3000, que es igual y contraria, es esta que está acá, igual y contraria a RB. Una vez que llegamos al vínculo, ya sabemos que está el pórtico en equilibrio, ¿sí? Bueno, entonces, esta poligonal que nosotros nos definimos es entonces la resultante izquierda, es entonces la línea de presiones. Bueno, sí es una composición de mis resultantes izquierdas, pero no termina de ser la línea de presiones. Para poder definir la línea de presiones, me resta poder encontrar esta parábola que va a existir acá, dado que esta carga, esta barra, toda esta barra, no recibe esta carga de manera puntual. La va a recibir de manera uniformemente distribuida. Eso quiere decir que a cada 10 centímetros esta carga va a tener una variación. Mejor dicho, centímetro a centímetro esta carga va a ir variando. Bueno, vamos a ver cómo se dibujaría entonces esta línea de presiones, que vendría a ser entonces encontrar todas las resultantes izquierdas que aparecen acá, que sí, claramente va a depender de cómo discreticemos esto. Pero bueno,
Recuerden cuando hablábamos de Gaudí, eh, que la parábola va a compartir con la catenaria 3 puntos, 2 puntos de amarre y el punto, la flecha. Vamos a ver entonces con esos conceptos cómo sería cómo podríamos dibujar esta parábola o esta anticatenaria que está apareciendo por allí. Primero que nada, definimos la dirección de la carga, ¿sí? La carga esta de 1000, que es una carga uniformemente distribuida. Tenemos que ver la dirección de la carga, que en este caso es gravitatoria, por lo tanto vamos a prolongar desde donde empieza hasta donde termina la dirección de la carga. ¿Con quién la vamos a cortar? Vamos a buscar el punto de donde se cruzan, donde se intersectan estas dos rectas, que es donde empieza la carga con mi resultante izquierda. ¿Quién es mi resultante izquierda? Antes del vínculo C es esta, que era mi resultante izquierda 3. ¿Sí? Este puntito lo vamos a marcar. Y el otro puntito es la resultante derecha con la dirección de la carga. También este puntito lo vamos a marcar. Y esto que está acá, esta cuerda que se dibuja, es la cuerda que nos va a servir para marcar un segmento de recta. Cuando nosotros dibujamos la carga que pasa por el punto de concurrencia de estos dos rayos funiculares, si nosotros nos quedamos con este segmentito de recta verde que tenemos acá y pasamos una paralela a la cuerda por la mitad del segmento de recta, entonces acá nos definimos la flecha de la parábola y por lo tanto la tangente también de la curva. Eso quiere decir que nosotros vamos a dibujar una parábola desde este punto, tangente en este otro y vamos a entrar tangente en este otro. Y ahí nos definimos esta otra celeste. Bueno, ahora sí podemos entonces dibujar la línea de presiones de nuestra estructura, que repasemos es RA hasta la fuerza de 500, R3 hasta donde empieza la carga distribuida, y en vez de ser la poligonal aquella que teníamos, en realidad la línea de presiones presenta una curvatura que vendría a ser anticatenaria. En este caso es anticatenaria, es un arco anticatenario desde aquí hasta acá. Nosotros las vamos a dibujar como parábolas porque la parábola comparte con la anticatenaria estos 3 puntos. Los 2 puntos de amarre, que serían los del segmento de recta, y, y la flecha. Y posteriormente, cuando ya termina la carga, se vuelve a ser poligonal. Y esta entonces es la línea de presiones. Bien, analicemos entonces para qué nos sirve la línea de presiones. Si la línea de presiones es el lugar geométrico de las sucesivas resultantes izquierdas, entonces la línea de presiones nos permite visualizar la variación del fenómeno de la flexión a lo largo del eje del pórtico. Entonces, donde la línea de presiones corta con el eje de la estructura, el momento flector es 0. En las zonas del pórtico, donde la distancia a la línea de presiones es más grande, entonces en ese lugar están los esfuerzos de flexión mayor. Y si la línea de presiones comparte la misma línea de acción que el eje de la estructura, no se producen esfuerzos de cortante, ni tampoco momentos flectores en ese tramo. Eso quiere decir que va a trabajar esa barra o ese tramo de barra exclusivamente a esfuerzos axiales. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con una flexión pero bajita en este lugar, con otra flexión pero bajita en este lugar, pero con una flexión más grande en este entorno. Y a su vez
esta barra va a estar trabajando a compresión porque la línea de presión está compartiendo el eje de la barra. No hay esfuerzo de corte, no hay esfuerzo de flexión, es pura tracción o pura compresión, en este caso es compresión. Y, y el último, y los últimos datos que nos puede dar la línea de presiones, es que si la línea de presiones se encuentra por encima del eje de la estructura, los esfuerzos de tracción están producidos por el momento flector y se encuentran por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver un poquito más con detenimiento. Analicemos que nosotros tenemos la barra en este lado, la fuerza, la resultante izquierda, está pasando por este lado. Eso quiere decir que si esta es la sección de estudio, el momento flector en este tramo es en sentido horario y las tracciones, por lo tanto, van a estar por debajo de la barra. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer, el análisis de estudio lo vamos a hacer por aquí, para esta sección. Nuestra resultante izquierda está pasando por acá, ¿sí? Y por lo tanto, quiere decir que si esta es la sección que estoy estudiando, nuestro esfuerzo, nuestro momento, tiene sentido horario también y las tracciones van a estar por debajo. Ya hicimos el equilibrio, logramos visualizar la línea de presiones. Ahora nos corresponde de empezar a determinar los diagramas de solicitaciones de las diferentes barras para las diferentes solicitaciones que tenemos. Lo primero es analizar entonces un diferencial después del vínculo. Tenemos nuestro polígono vectorial de estudio, por lo tanto tenemos el vector con su módulo, su dirección y su sentido, y lo contraponemos o lo vamos a descomponer en este caso porque el vector de la reacción no comparte la misma línea de acción del eje de la barra. Por lo tanto, quiere decir que nosotros vamos a poder determinar un sistema equivalente a la resultante izquierda en este punto, que tengan como recta soporte la dirección del cortante y la dirección del axil. Una vez determinado el polígono vectorial que tenemos en el plano operatorio tiene que estar abierto porque es un sistema equivalente a la resultante izquierda, y por lo tanto el vector cortante lo puedo llevar al eje de las ordenadas, ¿sí? Recordemos que lo que nosotros estamos haciendo es diagramando la función en un eje coordenado, por lo tanto, este va a ser el eje de las abscisas, el eje X, y este va a ser el eje Y. Por lo tanto, una vez que yo determiné el valor del vector cortante, lo coloco en el eje ordenado, ¿sí? Lo mismo va a pasar para este vector y para este vector. Perdón, para esta barra y para esta barra, ¿sí? Siempre el valor que yo determino lo voy a poner en el eje Y. Y lo mismo va a pasar para esta otra. Bueno, bien, logré descomponer o encontrar el sistema equivalente a la resultante izquierda, que sea el axil y el cortante, por lo tanto este valor lo voy a colocar del eje de la barra hacia arriba, y el valor de la acción, del axil de compresión, lo voy a colocar también en el eje positivo, en el cuadrante positivo de mi función. Muy bien. ¿Qué me está faltando? El valor del momento flector. ¿Qué cuánto va a valer en este punto? 0, ¿no? Porque la reacción pasa directamente por el punto 1, que es el punto A, donde yo estoy haciendo esta descomposición. Bien, siguiente punto. Un diferencial antes del vínculo, antes del punto E, que es donde se aplica la carga de 500 y donde cambia la resultante izquierda. ¿Qué nos pasa en este punto? Bueno, el vector de la resultante izquierda es el mismo. La línea, es decir, el eje de la barra, ¿sí? La dirección del eje de la barra es la misma.
Por lo tanto, las solicitaciones de axil y de cortante van a ser las mismas. No hay nada que haga variar la resultante izquierda. ¿Quién va a variar? Bueno, el momento flector. ¿Por qué? Porque como a la dirección del eje de la barra no es la misma que de la reacción, la fuerza en este punto se separa un poquito, se separa esa distancia de 1. Es decir, que ahora que estoy parada en esta sección, la fuerza no está pasando por el punto donde yo estoy estudiando. La fuerza está separada a una distancia. Esa distancia está generando un momento y por lo tanto el momento ahora en este punto ya deja de ser cero para convertirse en un valor. ¿Cuánto va a valer ese punto? Bueno, tengo que medir a escala lo que está valiendo esta distancia y multiplicar esta fuerza por esta distancia que me va a dar este valor de 232. ¿Sí? Yo lo medí a escala. Esa es una primera opción. La segunda opción, como ustedes ya saben, la relación PBM, que es la relación que existe entre el cortante y el momento, de manera tal de que si yo integro esta área, 134, por esta distancia, me da 232. ¿Sí? ¿Cómo sé si el valor de momento va para arriba, si el valor de momento va para abajo? Recuerdo que yo voy a graficar el valor del momento flector para donde yo sé que están las tracciones. Y si ustedes se acuerdan, por ahí habíamos hablado de que si la línea de presiones está por arriba, pues entonces el valor de momento flector está por debajo. Esa es una de las primeras puntas. Y si todavía no me entiendo muy bien con este razonamiento, puedo sí ir directamente a analizar cuál es el giro de la sección, analizando que mi resultante izquierda va a pasar por fuera de la sección, y es decir que el momento que me está estableciendo tiene sentido horario y por lo tanto las tracciones están del lado de abajo. Eso me saca la duda de para dónde va a estar el diagrama de momento flector. Por lo tanto, voy a iniciar mi diagrama para abajo. Bien. ¿Entendido hasta acá? Seguimos avanzando, porque ahora mi resultante izquierda, una vez que aparece la fuerza de 500, varió. Quiere decir que todo este razonamiento tengo que volver a hacerlo para la barra EC. Pero ahora ya no con mi resultante izquierda anterior, sino con la nueva, RIN, o la que habíamos definido antes como RI3. Bien, si yo descompongo ahora esta fuerza en el eje de mi barra, me doy cuenta que la resultante izquierda N tampoco comparte la línea de acción del eje de mi barra, por lo tanto también voy a poder establecer un sistema equivalente a mi resultante izquierda que me definan el cortante y el axil. ¿Sí? Por lo tanto, ahora también recuerde que tengo que dejar el polígono vectorial abierto porque estoy buscando solicitaciones y este sistema es equivalente a la resultante izquierda y por lo tanto ahora el valor de cortante lo voy a poner para abajo. O sea, mido a escala, por supuesto, ¿no? Agarro el escalímetro, vengo, mido, voy, mido el valor de cortante, mido el valor del axil y son los que voy a graficar en este entorno. ¿Qué nos pasa? Vamos a ver, a analizar esta situación y después ustedes se van a dar cuenta que es natural y a veces está bueno pensarlo de esta forma. El cortante es el único que varió. Miren, bajó de 134 para arriba a 366 para abajo. Y si yo sumo esto, ¿quién es? Chan, chan, estos 500 kilos. ¿Sí? O debería. ¿Por qué? Porque mi variación, o sea, mi cortante, si analizo, no hay absolutamente nada que lo haga variar, ¿sí? A lo que era el cortante de mi resultante izquierda, salvo esta fuerza de 500.
esta fuerza de 500, que es toda cortante, porque esta fuerza es perpendicular a esta barra, por lo tanto va a saltar de 134 a 366, porque esta fuerza es nada más ni nada menos que la fuerza de 500. ¿Sí? Y eso hace que el diagrama de Axil se mantenga constante, porque eso quiere decir que no hay de esta fuerza, o sea, de la variación de la resultante izquierda, no hay fuerza que lo haga variar, porque toda la fuerza que se aplicó era componente cortante. Por lo tanto, estos dos diagramas me están quedando iguales. O sea, este es constante hasta el fondo porque no hay nada que lo haga variar en esta barra y este es constante hasta atrás porque no hay nada que lo haga variar. ¿Se entendió? Bien, pero lo que sí varía es el momento flector. Vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros estábamos con un valor de momento flector aquí de 232. Pasa que mi resultante izquierda en este punto es 232, porque acá la fuerza de 500 está aplicada en este punto y por lo tanto no va a ser, no hay un cambio de momento flector. La fuerza pasa por el punto de estudio. Pero sí pasa que cuando yo me corro a la sección C, mi momento flector va a ser la resultante izquierda en E por esta distancia que se está, esta distancia de 2, que la puedo medir a escala. Esa es una opción. Y la otra opción, como siempre, es hallar el área este, de esta función. ¿Sí? Si yo integro esta función, hallo el área que está acá abajo, entonces eso me va a dar la variación desde este punto a este punto. ¿Tá? En este caso es 632 y por lo tanto a 632 le resto 232 y por lo tanto me da 402. ¿Sí? Bien, tengo esas dos opciones. Hago la que más me gusta. A mí particularmente yo siempre prefiero integrar y obtener el valor del momento flector. Lo que sí está bueno analizar, ahora sí, es siguiente barra. Vamos a ver qué es lo que le pasa a la siguiente barra. Primero que nada, la resultante izquierda es la misma. Una vez que yo cambio simplemente la dirección de la barra, la fuerza en la resultante izquierda es la misma. En este caso, como tengo dos barras y no hay una tercera barra que aplique cierta carga de algún lado, pues entonces la fuerza se va a mantener. ¿Qué es lo que está pasando? Es que ahora lo que sí cambió es el eje de la barra. Por lo tanto, si bien la resultante izquierda en el punto C es la misma, lo que va a cambiar es el sistema equivalente de las solicitaciones, porque ahora el eje de la barra ya no es inclinado, sino que es horizontal. Y por lo tanto tenemos que continuar el eje de la barra, buscar su perpendicular y descomponer la resultante izquierda en cortante y axil. Una vez que tenemos el sistema equivalente ya hallado, pues entonces podemos ir y llevarlos a las ordenadas que ya conocen. 1634 para el valor de cortante, que como siempre va del eje de las barras hacia las ordenadas de arriba, y para el valor de compresión, 1366. Bien. ¿Qué pasa con el momento flector en este punto? La resultante izquierda no varió. Lo único que varió fue el valor de las solicitaciones, pero la resultante izquierda sigue siendo la misma. Por lo tanto, el valor de momento flector sigue siendo el mismo. ¿Sí? No va a haber cambios en este caso. Siguiente punto notable. Ya cuando estamos al final de D, nuestra resultante izquierda en D es esta fuerza que está acá, que vendría a ser la reacción más la fuerza de 500 más la fuerza de 3000, 1931 me da, y
la descomposición es para la barra CD. Por lo tanto, voy a buscar sus solicitaciones 1931. La voy a descomponer en la dirección de la barra con su perpendicular. Descomponer quiere decir que el polígono vectorial está abierto y el valor de cortante lo mido a escala. Y lo voy a colocar del eje de la barra hacia abajo en este caso, porque lo que me está marcando el sentido del vector. Y lo mismo pasa con el axil. El axil analizo, que es un axil de compresión, por lo tanto, se mantiene constante 1366. ¿Sí? Espero que se venga entendiendo bien. Bien, ¿qué pasa? Nosotros ya sabemos que desde este punto a este punto nos vamos a unir con una recta. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que cuando tenemos una carga que es uniformemente distribuida y nosotros, como estamos integrando esta carga por la relación PBM, tenemos que subir un grado, ¿verdad? Y lo mismo va a pasar si nosotros queremos pasar desde el área del cortante hacia el valor de momento flector. Como estamos integrando, lo que tenemos que hacer es subir un grado. O sea que pasamos de grado 1 a grado 2. Me adelanté capaz que un poquito, pero bueno, es más de lo mismo, lo que venimos haciendo. A mí me gusta integrar, por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? Este valor ya lo tenía, recuerdo, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es integrar justamente esta área. Esta área es 1335, pero yo tenía 402, es decir, que cuando este punto, cuando el cortante corta las abscisas, que es decir, que se hace cero este valor, yo consigo este, esta distancia, la voy a conseguir con el área, con el cortante sobre la carga que lo hace variar. ¿Sí? Sería esto 1634 dividido 1000, me va a dar este valorcito que está acá, y con eso es que yo determino esta área. Es esto por este valor de distancia dividido 2 porque estoy hallando el área de este triángulo. ¿Sí? Ese valor de área me da 1335 y ese valor de 1335 menos estos 402 me da este 903. ¿Ah? ¿Y qué más? Bueno, una vez que determiné este valor, me queda hacer esta área 4, 1, 2, 3, 4, esta área 4, que es esta distancia menos esta otra distancia por esta altura dividido 2. Una vez que determino esta área, me da 933. Como 933 es el valor que tengo en el momento flector, pues entonces el momento acá me da 0. Y esto coincide con qué? Con que la resultante izquierda entra a la sección en la barra D, y si yo analizo mi siguiente punto, veo que mi resultante izquierda en D comparte la misma línea de acción que la barra y vale 1331, que es igual y contraria que la reacción en B. ¿Qué quiere decir? Que toda esta barra no tiene esfuerzo de momento. Momento flector 0, que es un poco lo que analizábamos cuando veíamos el concepto de línea de presiones, que cuando que decíamos que la línea de presiones coincide con el eje de la barra, quiere decir que entonces no tenemos momentos flectores y que esta barra está trabajando a compresión o a tracción pura, que es lo que nos dice el diagrama de axiles, que está trabajando a compresión pura. ¿Sí? Como entonces esta barra comparte la dirección con la fuerza, la resultante izquierda y a su vez con la resultante derecha, entonces esta fuerza no podemos encontrar un sistema equivalente de axiles más cortantes, porque no tiene cortantes. No tiene cortantes, no tiene momentos, esta barra está trabajando
axiles de compresión pura. ¿Sí? Bueno, esto espero que se haya entendido. Por ahora es todo lo que vamos a ver de diagramas. Igual es mucho. Por favor, repasen y nos vemos en el práctico.